12º grado, Escuela de Pastoral. Lección 7. Variedad en unidad y multiplicidad. ¿Alguna vez has sentido que, aunque somos muchos, en la iglesia somos uno solo? ¿Cómo puede tanta diversidad formar un solo cuerpo sin romperse? Hoy descubriremos el secreto que San Pablo reveló: no somos piezas sueltas, somos miembros vivos del mismo cuerpo de Cristo. Oración. Señor Jesucristo, cabeza santa de tu iglesia y luz eterna de los corazones, te pido, como cardenal y doctor de tu santa doctrina, que ilumines mi mente y ablandes mi corazón para comprender esta hermosa verdad, que en tu cuerpo somos muchos, pero uno solo en ti. Ayúdame a vivir esta unidad no como una idea, sino como una realidad cotidiana, amando a mis hermanos, respetando sus dones y sirviendo con humildad. Gracias, Señor, por permitirme ser parte de este misterio de amor que es tu iglesia. Que cada palabra que estudie hoy me acerque más a ti y a los demás. Amén. Queriendo quedarse con nosotros hasta el fin, Jesús fundó su iglesia. 15. La iglesia, cuerpo de Cristo. 1. San Pablo utiliza la imagen del cuerpo para representar la iglesia. En un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 13. Es una imagen nueva. Mientras el concepto de pueblo de Dios, que hemos explicado en las últimas catequesis, pertenece al Antiguo Testamento y es recogido y enriquecido en el Nuevo, la imagen de cuerpo de Cristo, empleada también por el Concilio Vaticano II al hablar de la Iglesia, no tiene precedentes en el Antiguo Testamento. Se encuentra en las cartas de San Pablo, a las que acudiremos, sobre todo, en esta catequesis. Muchos exegetas y teólogos de nuestro siglo han estudiado esa imagen en San Pablo, en la tradición patrística y teológica que deriva de él, y en la validez que posee para presentar a la Iglesia hoy. También el Magisterio Pontificio la ha recogido, y el Papa Pío XII le dedicó una memorable encíclica, titulada precisamente Mystici Corporis Christi en 1943. Conviene notar, asimismo, que en las cartas de San Pablo no encontramos el calificativo místico, que aparecerá solo más tarde. En las cartas paulinas se habla del cuerpo de Cristo, estableciendo simplemente una comparación realista con el cuerpo humano. En efecto, escribe el apóstol que, del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 12. El apóstol, con esas palabras, quiere poner de relieve la unidad y al mismo tiempo, la multiplicidad que es propia de la Iglesia. Pues, así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Carta a los Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5. Se podría decir que, mientras el concepto de pueblo de Dios subraya la multiplicidad, el de cuerpo de Cristo destaca la unidad dentro de la multiplicidad, indicando sobre todo el principio y la fuente de esa unidad, Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 27. También nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Carta a los Romanos capítulo 12 versículo 5. Por consiguiente, pone de relieve la unidad Cristo-Iglesia, y la unidad de los muchos miembros de la Iglesia entre sí, en virtud de la unidad de todo el cuerpo con Cristo. El cuerpo es el organismo que, precisamente por ser organismo, expresa la necesidad de cooperación entre los diversos órganos y miembros en la unidad del conjunto, compuesto y ordenado de esa manera, según San Pablo. Para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros.
Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 25. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles, son indispensables. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 22. Y el apóstol llega incluso a decir que somos miembros los unos de los otros. Carta a los Romanos capítulo 12 versículo 5, en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. La multiplicidad de los miembros y la variedad de las funciones no pueden ir en perjuicio de la unidad, así como la unidad no puede anular o destruir la multiplicidad y la variedad de los miembros y de las funciones. Es una exigencia de armonía biológica del organismo humano que, trasladada a modo de analogía al plano eclesiológico, indica la necesidad de la solidaridad entre todos los miembros de la comunidad iglesia. En efecto, escribe el apóstol, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 26. Se puede decir, por tanto, que el concepto de iglesia como cuerpo de Cristo es complementario con respecto al concepto de pueblo de Dios. Se trata de la misma realidad, expresada según los dos aspectos de unidad y de multiplicidad, con dos analogías diversas. La analogía del cuerpo pone de relieve sobre todo la unidad de la vida. Los miembros de la Iglesia se hallan unidos entre sí en virtud del principio de la unidad en la idéntica vida que proviene de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 15. Se trata de la vida espiritual, más aún, de la vida en el Espíritu Santo. Cristo, como leemos en la Constitución Conciliar sobre la Iglesia, a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándole su espíritu, Lumen Gentium número 7. De este modo, Cristo mismo es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 18. La condición para participar en la vida del cuerpo es la unión con la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión, para realizar su crecimiento en Dios. Carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 19. El concepto paulino de cabeza, Cristo, cabeza del cuerpo que es la Iglesia, significa en primer lugar el poder que le pertenece sobre todo el cuerpo, un poder supremo, a propósito del cual leemos en la carta a los Efesios que Dios bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia. Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 22. Como cabeza, Cristo transmite a la Iglesia cuerpo su vida divina, a fin de que crezca en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Carta a los Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16. Como cabeza de la Iglesia, Cristo es el principio y la fuente de cohesión entre todos los miembros del cuerpo. Carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 19. Es el principio y la fuente del crecimiento en el Espíritu, del todo el cuerpo recibe el crecimiento para su edificación en el amor. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 16. Por eso el apóstol exhorta a ser sinceros en el amor. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 15. El crecimiento espiritual del cuerpo de la Iglesia y de cada uno de sus miembros es un crecimiento desde Cristo, principio, y, al mismo tiempo, hacia Cristo, fin. Nos lo dice el apóstol, cuando completa su exhortación así, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 15. Debemos añadir también que la doctrina de la Iglesia como cuerpo de Cristo cabeza tiene una relación muy íntima con la Eucaristía. En efecto, el apóstol pregunta, ¿la copa de bendición que bendecimos, no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo?
Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 16. Se trata, desde luego, del cuerpo personal de Cristo, que recibimos de modo sacramental en la Eucaristía bajo la especie del pan. Pero, siguiendo su idea, San Pablo responde a la pregunta planteada, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 17. Y este un solo cuerpo son todos los miembros de la Iglesia, unidos espiritualmente a la cabeza, que acaba de identificar con Cristo en persona. La Eucaristía, como sacramento del cuerpo y la sangre personal de Cristo, forma la Iglesia, que es el cuerpo social de Cristo en la unidad de todos los miembros de la comunidad eclesial. Baste por ahora esta breve explicación de una admirable verdad cristiana, sobre la cual hemos de volver cuando, Dios mediante, tratemos sobre la Eucaristía. Según el Concilio Vaticano II, la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, Lumen Gentium número 1. Esta doctrina, propuesta desde el principio de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, necesita alguna aclaración, que haremos durante esta catequesis. Comencemos señalando que el texto apenas citado sobre la Iglesia como sacramento se encuentra en la Constitución Lumen Gentium, en el capítulo 1, cuyo título es El misterio de la Iglesia. Por tanto, es preciso buscar la explicación de esta sacramentalidad que el concilio atribuye a la Iglesia en el ámbito del misterio, tal como lo entiende este primer capítulo de la Constitución. La Iglesia es un misterio divino porque en ella se realiza el designio, o plan, divino de la salvación de la humanidad, a saber, el misterio del reino de Dios revelado en la palabra y en la misma existencia de Cristo. Jesús revela este misterio, en primer lugar, a los apóstoles: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas. Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 11. El significado de las parábolas del reino, a las que ya dedicamos una catequesis, encuentra su realización primera y fundamental en la Encarnación, y su cumplimiento en el tiempo que va desde la Pascua de la Cruz y de la Resurrección de Cristo hasta el Pentecostés en Jerusalén, donde los apóstoles y los miembros de la primera comunidad recibieron el bautismo del Espíritu de verdad, que los hizo capaces de dar testimonio de Cristo. Precisamente en aquel mismo tiempo, el misterio eterno del designio divino de la salvación de la humanidad asumió la forma visible de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Las cartas paulinas lo expresan de modo muy explícito y eficaz. En efecto, el apóstol anuncia a Cristo conforme a la revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente. Carta a los Romanos capítulo 16 versículos 25 y 26. El misterio escondido desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria. Carta a los Colosenses capítulo 1 versículos 26 y 27. Este es el misterio revelado para consolar los corazones, para edificar la caridad y para alcanzar la inteligencia plena de la riqueza que contiene. Carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 2. Al mismo tiempo, el apóstol pide a los colosenses que oren para que Dios nos abra una puerta a la palabra, y podamos anunciar el misterio de Cristo, y confía poder darlo a conocer anunciándolo como debo hacerlo. Carta a los Colosenses capítulo 4 versículos 3 y 4. Ese misterio divino, o sea, el misterio de la salvación de la humanidad en Cristo, es, sobre todo, el misterio de Cristo, pero está destinado a los hombres. Leemos en la carta a los Efesios que ese misterio no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sois coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual, agrega el apóstol, he llegado a ser ministro,
Conforme al don de la gracia de Dios a mí concedida por la fuerza de su poder. Carta a los Efesios capítulo 3 versículos 5 y 7. El Concilio Vaticano II recoge y vuelve a proponer esta enseñanza de Pablo cuando afirma: Cristo, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos. Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 32. Habiendo resucitado de entre los muertos, Carta a los Romanos capítulo 6 versículo 9, envió sobre los discípulos a su Espíritu vivificador, y por él hizo a su cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación. Lumen Gentium número 48. Y también, Dios formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús el autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz, y la constituyó Iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno sacramento visible de esta unidad salvífica. Lumen Gentium número 49. Por tanto, la iniciativa eterna del Padre, que concibe el plan salvífico, manifestado a la humanidad y realizado en Cristo, constituye el fundamento del misterio de la Iglesia, en la que éste, por obra del Espíritu Santo, es participado a los hombres, comenzando por los apóstoles. Gracias a esa participación en el misterio de Cristo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La imagen y el concepto paulino del cuerpo de Cristo expresan al mismo tiempo la verdad del misterio de la Iglesia y la verdad de su carácter visible en el mundo y en la historia de la humanidad. El término griego mysterion ha sido traducido al latín como sacramentum. En este sentido lo usa el magisterio conciliar en los textos que acabamos de citar. En la Iglesia latina, la palabra sacramentum ha tomado un sentido teológico más específico, designando los 7 sacramentos. Está claro que la aplicación de este sentido a la Iglesia solo es posible de modo analógico. En efecto, según la enseñanza del Concilio de Trento, un sacramento es el signo de una cosa santa y la expresión visible de la gracia invisible. Sin duda, semejante definición puede aplicarse de modo analógico a la Iglesia. Pero es necesario notar que esa definición no basta para expresar lo que es la Iglesia. La Iglesia es signo, pero no es solo signo, en sí misma es también fruto de la obra redentora. Los sacramentos son los medios de santificación. En cambio, la Iglesia es la asamblea de las personas santificadas y constituye, por tanto, la finalidad de la intervención salvífica. Carta a los Efesios capítulo 5 versículos 25 a 27. Hechas estas aclaraciones, el término sacramento puede aplicarse a la Iglesia. En efecto, la Iglesia es el signo de la salvación realizada por Cristo y destinada a todos los hombres mediante la obra del Espíritu Santo. Es un signo visible. La Iglesia, como comunidad del pueblo de Dios, tiene un carácter visible. También es un signo eficaz, pues la adhesión a la Iglesia otorga a los hombres la unión con Cristo y todas las gracias necesarias para la salvación. Cuando se habla de los sacramentos como signos eficaces de la gracia salvífica, instituidos por Cristo y celebrados en su nombre por la Iglesia, la analogía de la sacramentalidad con respecto a la Iglesia subsiste a través del vínculo orgánico entre la Iglesia y los sacramentos. De todas formas, hay que tener en cuenta que no se trata de una identidad sustancial. No es posible, desde luego, atribuir a todo el conjunto de las funciones y de los ministerios de la Iglesia la institución divina y la eficacia de los 7 sacramentos. Por otra parte, en la Eucaristía hay una presencia sustancial de Cristo, que ciertamente no puede extenderse a toda la Iglesia. Dejamos para otro momento una explicación más amplia de esas diferencias. Pero podemos concluir esta catequesis con la gozosa observación de que el vínculo orgánico entre la Iglesia Sacramento y cada uno de los sacramentos es muy estrecho y esencial, precisamente en lo referente a la Eucaristía. En efecto, la Eucaristía actúa y hace presente a la Iglesia, en la medida en que ésta, como sacramento, celebra la Eucaristía. La Iglesia se manifiesta en la Eucaristía, y la Eucaristía hace la Iglesia. Sobre todo en la Eucaristía,
La Iglesia es y se convierte cada vez más en el sacramento de la unión íntima con Dios, Lumen Gentium número 1. Ya en el Antiguo Testamento se habla de una especie de nupcias entre Dios y su pueblo, es decir, Israel. Así, leemos en la tercera parte de las profecías de Isaías, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y el que te rescata, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra se llama. Isaías capítulo 54 versículo 5. Nuestra catequesis sobre la Iglesia como sacramento de la unión con Dios, Mysterium Ecclesiae, Lumen Gentium número 1, nos hace remontarnos a aquel antiguo hecho de la alianza de Dios con Israel, el pueblo elegido, que fue la preparación para el misterio fundamental de la Iglesia, prolongación del misterio mismo de la Encarnación. Lo hemos visto en las catequesis anteriores. En la de hoy queremos subrayar que los profetas presentan la alianza de Dios con Israel como un lazo nupcial. También este hecho particular de las relaciones de Dios con su pueblo tiene un valor figurativo y preparatorio del lazo nupcial existente entre Cristo y la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, nuevo Israel constituido por Cristo con el sacrificio de la cruz. En el Antiguo Testamento, además del texto de Isaías que hemos citado al inicio, encontramos otros, de manera especial en los libros de Oseas, Jeremías y Ezequiel, en los que la alianza de Dios con Israel es interpretada con la imagen del pacto matrimonial de los esposos. Siguiendo esa comparación, estos profetas lanzan contra el pueblo elegido la acusación de que es como una esposa infiel y adúltera. Así, dice Oseas, pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella ya no es mi mujer, y yo no soy su marido. Oseas capítulo 2 versículo 4. De igual forma, afirma Jeremías, como engaña una mujer a su compañero, así me ha engañado la casa de Israel. Jeremías capítulo 3 versículo 20. Y aludiendo a la infidelidad de Israel a la ley de la alianza, y en especial a sus numerosos pecados de idolatría, Jeremías añade el reproche, tú has fornicado con numerosos compañeros, ¿y vas a volver a mí? Oráculo del Señor, Jeremías capítulo 3 versículo 1. Finalmente, Ezequiel dice, pero tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste tu lascivia a todo transeúnte, entregándote a él. Ezequiel capítulo 16 versículo 15, véase también versículos 29 y 32. Con todo, es preciso decir que las palabras de los profetas no contienen un rechazo absoluto y definitivo de la esposa adúltera, más bien, constituyen una invitación a la conversión y una promesa de volver a aceptarla, si se convierte. Así, dice Oseas, yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Oseas capítulo 2 versículos 21 y 22. De forma análoga, Isaías afirma, por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice el Señor, tu Redentor. Isaías capítulo 54 versículos 7 y 8. Estos anuncios de los profetas van más allá del confín histórico de Israel y más allá de la dimensión étnica y religiosa del pueblo que no ha mantenido la alianza. Se han de colocar en la perspectiva de una nueva alianza, indicada como algo que sucederá en el futuro. Véase en especial Jeremías, esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel, después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías capítulo 31 versículo 33. Algo semejante anuncia Ezequiel, después de haber prometido a los desterrados el retorno a su patria, yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Ezequiel capítulo 11 versículos 19 y 20.
El cumplimiento de esta promesa de una nueva alianza comienza con María. La Anunciación es la primera manifestación de este inicio, pues en ese momento la Virgen de Nazaret responde con la obediencia de la fe al designio eterno de la salvación del hombre mediante la encarnación del Verbo. La encarnación del Hijo de Dios significa el cumplimiento de los anuncios mesiánicos, y al mismo tiempo, el amanecer de la Iglesia como nuevo pueblo de la nueva alianza. María es consciente de la dimensión mesiánica del anuncio que recibe y del sí con que responde. Parece que el evangelista Lucas quiere poner de relieve esta dimensión, con la detallada descripción del diálogo entre el ángel y la Virgen, y más tarde con la formulación del Magnificat. El diálogo y el cántico ponen de manifiesto la humildad de María y la intensidad con que también ella vivió en su espíritu la espera del cumplimiento de la promesa mesiánica hecha a Israel. Resuenan en su corazón las palabras de los profetas sobre la alianza nupcial de Dios con el pueblo elegido, recogidas y meditadas en su corazón en esos momentos decisivos, que nos refiere San Lucas. Ella misma deseaba encarnar en sí la imagen de la esposa completamente fiel y plenamente entregada al Espíritu Divino y, por eso, se convierte en el comienzo del nuevo Israel, es decir, del pueblo querido por el Dios de la alianza en su corazón de esposo. María no usa, ni en el diálogo ni en el cántico, términos de la analogía nupcial, pero hace mucho más. Confirma y consolida una consagración que ya está viviendo y que resulta su condición habitual de vida. En efecto, replica al ángel de la Anunciación, no conozco varón. Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 34. Es como si dijera, soy virgen consagrada a Dios y no quiero abandonar a este esposo, porque creo que no lo quiere él, tan celoso de Israel, tan severo con quien lo ha traicionado, tan insistente en su misericordiosa llamada a la reconciliación. María es consciente de la infidelidad de su pueblo y quiere ser una esposa fiel al esposo divino, tan amado. Y el ángel le anuncia el cumplimiento en ella de la nueva alianza de Dios con la humanidad en una dimensión insospechada, como maternidad virginal por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 35. La Virgen de Nazaret, por obra del Espíritu Santo, se convierte de modo virginal en la Madre del Hijo de Dios. El misterio de la Encarnación comprende en su ámbito esta maternidad de María, realizada divinamente por obra del Espíritu Santo. Ese es, por tanto, el momento del inicio de la nueva alianza, en la que Cristo, Esposo Divino, une así a la humanidad, llamada a ser su Iglesia como pueblo universal de la nueva alianza. Ya en ese momento de la Encarnación, María, como Virgen Madre, se convierte en figura de la Iglesia en su carácter, a la vez, virginal y materno. Pues en el misterio de la Iglesia, explica el Concilio Vaticano II, que con razón es llamada también Madre y Virgen, precedió la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo, tanto de la Virgen como de la Madre, Lumen Gentium número 63. Con mucha razón el mensajero enviado por Dios saluda a María, desde el primer momento, con la palabra chaire, que quiere decir alégrate. En este saludo resuena el eco de muchas palabras proféticas del Antiguo Testamento. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo y victorioso. Zacarías capítulo 9 versículo 9. Lanza gritos de gozo, hija de Sión. Alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. No tengas miedo, Sión. Un poderoso Salvador, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo. Sofonías capítulo 3 versículos 14 a 17. No temas, suelo, jubila y regocíjate, porque el Señor hace grandezas. Hijos de Sión, jubilad, alegraos en el Señor, vuestro Dios. Joel capítulo 2 versículos 21 a 23. María y la Iglesia son, pues,
el término de la realización de estas profecías, en el umbral del Nuevo Testamento. Es más, se puede decir que en este umbral se encuentra la Iglesia en María, y María en la Iglesia y como Iglesia. Es una de las obras maravillosas de Dios, que son objeto de nuestra fe. 12º grado, Escuela de Pastoral, Lección 7, fin.